Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor. Ahora sí, colóquense de pie, alabando a Dios, dándole gloria. Deseo saludar también a los amigos, amigas. Estos eventos generalmente atraen también a jóvenes que quieren un ambiente y un escenario diferente y un programa diferente. Amén. Aquí no tenemos luces multicolores ni cámaras de humo. Aquí no hay un concierto de rock ni tampoco un partido de fútbol. Este es un ambiente diferente. Bendito sea el Señor. Y hay un segmento de la población que tenemos un pensamiento, una filosofía diferente y que hacemos parte de la iglesia de Jesucristo el Señor. Bienvenidos ellos también. Y abra la escritura, por favor, en el libro de Segundo de Reyes 23-25. Por favor, vamos allí, donde les quiero hablar la palabra en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 25. Alabe al Señor mientras lo busque en su Biblia. Allí se lo vamos a proyectar de pronto. Si no, ustedes que están allá conectados también usen la Biblia si la tienen disponible. Y leemos el texto que dice, no voy a leer desde el 24. Asimismo barrió Josías a los encantadores y adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Amén. Amén. Quiero hablarles esta noche del perfil del joven que Dios utiliza. Y quiero responder las preguntas de algunos muchachos y jovencitas que me han hecho, pastor, ¿cómo hace uno para que Dios lo use? Aquí vamos a ver un ejemplo que vale la pena imitar, muchachos. Que si usted enmarca dentro de este cuadro bíblico, Dios usará su vida, se lo garantizo. Levante su mano y ore conmigo al Señor en esta hora. Y vamos a hablar esta palabra. Padre que estás en gloria, gracias por esta hermosa bendición de estar en este escenario que nos ha sido rentado para dar aquí la convención, aquí en la ciudad de Tacna, de toda esta comarca, esta parte sur del país, Señor, peruano, donde tanto nos has bendecido. Gracias también, Señor, por quienes pudimos llegar, unos de Colombia, de Perú, Señor, de Estados Unidos, como es el caso, Padre Celestial, de este joven que anoche, Señor, o ayer trajo la palabra en este altar. Gracias también por la oficialidad, los pastores que han venido, los presbíteros que representan la zona, Señor, que estamos aquí, y tanta juventud que se ha sumado hoy, los que están aquí en la gramilla, como los de la gradería. Y gracias también, Señor amado, por tantas vidas conectadas a esta hora a través de Betel, a través de las redes sociales. Alcance a esos muchachos y muchachas donde están, habla sus conciencias, haznos entender que hay una opción diferente de vida, que hay un escenario que tú quieres, Señor amado, utilizar para bendecir nuestra vida y ser de bendición también. Dame la gracia, la inspiración y concédeme ser de algún provecho en este altar en esta noche. Amén y amén. Tomen su lugar, por favor, dando a Dios la gloria y la honra. A su nombre, gloria. He estado escuchando a algunos hermanos que han hecho uso de este altar para testificar de su pasado, de su niñez, y han hablado de las circunstancias familiares, de la violencia intrafamiliar que han padecido, de circunstancias diversas, y he estado analizando que Dios en uno y en otro ambiente siempre se mueve y tiene misericordia. Damos gloria al nombre del Señor. En mi caso particular, yo no padecí violencia intrafamiliar. Yo provengo de padre y madre casados por el rito católico, padres de 12 hijos. Yo soy el tercero, nací en medio de 4 mujeres. Y el problema de mi familia no fue la violencia. Nunca vi a mi padre maltratar a mi madre, ni verbal ni físicamente. Tampoco fui testigo de riñas, de contiendas en la casa. Tampoco hubo celos. Nunca escuché que mi padre hubiese tenido una aventura extramarital, menos mi madre. El problema
que sí nos tocó vivir fue la pobreza extrema, la miseria casi, el ir a la escuela a pie descalzo, con ropa remendada, el comer muy básico, lo que el campo producía, y ese fue el ambiente en que yo me crié. De los 6 años hasta los 20, yo he hecho la cuenta y vivimos en 36 lugares, buscando la forma de subsistir. Para nosotros la prioridad era la subsistencia, nunca el ahorro, porque no fue posible hacerlo. Mi padre murió cuando yo tenía 6 meses de convertido, y la herencia que me dejó fue a mi madre y 7 hermanos. El último tenía 4 añitos, y yo hice un pacto, muchachos que me oyen, con Dios el 18 de junio de 1977, que yo me casaría solamente cuando mi hermano menor tuviera siquiera 15 años. Y me casé cuando tenía 16. Alabanzas al nombre del Señor. Los acabé de criar a ellos y luego emprendí mi tarea personal. Contraje matrimonio hace 36 años y ya mis 4 hijos son adultos. Todos ya son profesionales, gracias al Señor. De manera que les hablo con alguna experiencia, algunas vivencias de la misericordia de Dios, que en una y otra manera siempre nos ayuda. Sea Dios glorificado. Es bueno que oigan algunos estos jóvenes, porque yo no sé las circunstancias suyas, en qué entorno familiar se haya crecido o esté creciendo. Solo sé que el Dios del cielo, independiente de aquello, tiene un plan para su vida, joven que me escuchan esta noche. Por eso quiero usar la historia de Josías, este rey de Judá que empezó un reinado muy temprano. Y aquí dice, ya en la etapa final de su ministerio, llamémoslo así, de su reinado, que no hubo un rey como él que buscase a Jehová de todo su corazón, y que después de él tampoco se levantó otro igual. Es decir, es un hombre excepcional. Cuando usted oiga algo así de un personaje, vaya a ver qué pasó en su vida, por qué no es común y corriente encontrarlos, por qué no abundan personas como ellos. Es importante que eso nos inspire, jóvenes que me oyen. Alabanzas al Señor. Hablemos entonces de Josías. Vamos a la historia de él. ¿Cuántos damos gloria al Señor? En el capítulo 34 del libro de Crónicas, sea Dios glorificado para siempre. Amén. Segundo de Crónicas, capítulo 34, narra también y suma algunos detalles que es oportuno considerar en esta noche a manera de ejemplo. 34:1 del libro segundo de Crónicas nos dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Su reinado fue prolongado, pero murió a temprana edad. Murió apenas con 39 años. A esa etapa del tiempo uno tiene todavía mucho futuro, mucha tarea por hacer. Murió temprano, pero alcanzó en esos pocos años a dejar una huella que el escritor bíblico destaca, y dice que no hubo un rey como él. ¿Cuántos damos alabanza al Señor? Pero describe que el éxito fue en buscar a Dios y en convertirse a él de todo corazón. Cuando se busca a Dios, la vida generalmente es marcada de una manera positiva. Entonces, de 8 años eran monarquías donde el padre heredaba el reino a su hijo. Y un niño de 8 años, me llama la atención. ¿Qué madurez puede tener un jovencito, un niño a esa edad? ¿Qué experiencia? Ninguna. Además, si usted va a la escritura, encuentra que era hijo y nieto de reyes impíos. Su abuelo se llamó Manasés y fue un hombre que hizo muchísimo daño en Israel, idólatra, pagano, inclusive ofreció sus hijos a Moloc. Luego su padre Amón, que apenas duró 2 años, porque su abuelo fue 55 años rey. Y entonces marcó negativamente a su generación, porque un gobernante impío, oiga bien, transmite a manera de ejemplo su mala conducta al pueblo que le sigue. De ahí que nosotros los cristianos oramos por los gobernantes. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero también los exhortamos cuando tenemos la oportunidad a que vivan para Dios. Dicen amén ustedes. Porque su conducta. Yo le decía a un político que nos invitó una vez a un desayuno, yo le dije: usted tiene que ser superior a nosotros. Un líder tiene la obligación ética y moral de ser superior a la gente que gobierna. Y le cité ejemplos. Un policía tiene que ser más que un civil. Amén.
Un profesor tiene que ser más que un alumno. Un cura tiene que ser más que un filigrés. Un pastor tiene que ser más que una oveja. Dicen amén. Porque para eso es. Entonces les hacía ver eso. Manasés no fue un ejemplo. Luego su hijo tampoco lo fue. Y viene ahora un niño de apenas 8 años. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y váyame siguiendo, por favor, para que usted no se ancle, joven que me oye, ni se escude en la conducta negativa de su abuelo o de padres o antepasados. Porque hoy hay una vertiente filosófica y teológica que yo la considero equivocada. Y es los pecados generacionales. Y están hablando mucho de que porque mi abuelo, mis antepasados fueron así, yo tengo que ser así. Y no es así bíblicamente. El padre no pagará por el hijo, ni el hijo por el padre. El alma que pecare, esa morirá. Aquí los hemos oído estos días y allí están hombres y mujeres que tuvieron un pasado triste, doloroso, pero que vinieron a Cristo y Cristo cambió sus vidas y los hizo nuevos. Levanta esa mano y dé gloria al que vive en esta hora. A su nombre. Van a subrayar ustedes, los que me están acompañando esta noche a través de redes y aquí presenciales, la palabra comenzar. Oiga bien, el joven que Dios quiere usar y que Él le permite a Dios hacerlo, debe tener etapas, ciclos de comienzo. Termina un ciclo y empieza otro. Siempre en ascenso. Miren el versículo 1 de 34 de Crónicas. De 8 años era Josafat cuando comenzó a reinar. Tuvo un comienzo, un origen, como lo están teniendo muchos en estas convenciones. Sí, pastor, sepa que hay muchos jóvenes que están marcando positivamente sus vidas. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Así como Dios marcó la mía el 13 de diciembre de 1976, un lunes a las 5:30 de la tarde, en una selva del Piedemonte llanero araucano en la frontera con Venezuela. Yo rendí mi vida al Cristo de la gloria aquella tarde. Aunque era un campesino y andaba con una pobreza extrema, la influencia del movimiento hippie, que en ese entonces era pues como la panacea a imitar, me van influido. Yo tenía el pelo largo, cuando eso tenía bastantito, alabado sea el Señor, amén, todo aquello. Pero en esa tarde vino Jesús a mi vida, su nombre sea glorificado. A mí se me olvidará cualquier otra fecha, esa jamás. De hoy en 3 meses cumpliré 49 años de haber rendido mi vida a Jesús. Y lo único que me pesa es no haberlo hecho antes. Alabado sea el Señor. Apenas tenía 19 años, de manera que ya usted ha hecho la ecuación y sabe cuántos años ya me acompañan. Bendito sea el Señor. Comenzó pues a reinar a esa etapa del tiempo, y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos no de Manasés ni de Amón su padre y su abuelo, sino en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Noten que aquí hay un niño que empieza a tener una visión diferente de la existencia. Tal vez empieza a analizar a esa temprana edad que su abuelo y padre no son ejemplos dignos de imitar, y entonces cambia, oiga bien, el espejo y mira a la gente positiva. No esté anclada, muchachita, por favor, jovencita, en que porque le dan mal ejemplo. No haga caso a eso. También hay conductas dignas de imitar que debemos tener en cuenta. Al uno escudarse en una conducta negativa, lo que está hablando es de inmadurez emocional, de una carencia de principios. ¿Cómo así que porque otro hace lo malo también yo voy a hacerlo? Esa justificación no vale. Alabado el nombre del Señor. Hay unos datos cronológicos aquí que yo quiero destacar. El versículo 3 dice: a los 8 años de su reinado. Si le suman los 8 con que empezó a reinar, y ahora tiene 16. Esa etapa cuando uno está definiendo personalidad, fundando su carácter, cuando busca modelos a seguir. Esa etapa cuando los muchachos empiezan a peluquearse según vean, las niñas a vestirse también. Los modelos son de la cultura actual, los cantantes de la época, etcétera. Todo aquello ocurre en esa etapa cuando uno empieza a formarse, a crecer y a buscar una identidad. A esos años 16, siendo rey, aleluya, damos gloria al Señor. Siendo aún muchacho, y aquí aparece de nuevo la palabra comenzó.
O sea, terminó un ciclo, la adolescencia, y ahora comienza la etapa juvenil. Yo alabo al Señor, amén, por este joven. ¿Cómo no me va a inspirar una persona como él? Porque hay modelos que ustedes quieren de pronto imitar, y hay unos que son negativos. El año pasado, en el mes de agosto, estuve en el estado de Mississippi, en Estados Unidos, en estos viajes que Dios nos permite hacer, y me llevaron a una pequeña población, una ciudad pequeñita, se llama Tupelo. Allí nació Elvis Presley, y fuimos hasta el templo donde él se congregaba en la década de los 30, cuando era un joven músico de la iglesia Asambleas de Dios. Allí está el pequeño templo, le tomé fotos, videos, es de madera. Está también las bancas donde él se sentaba. Está el lugar donde este muchacho dirigía los cultos. Hay también una estatua en escala real de él cuando tenía 14 años y tocaba la guitarra. Hay un museo al lado donde dejan oír la música. Y cuando uno entra allí, se oiga bien el sonar de la guitarra y la voz de aquel joven. Que de verdad da lástima de ver cómo terminó este hombre. Elvis era un hombre famoso en esa iglesia, inspiraba. Todo el pueblecito aquel tiene guitarras por donde quiera, porque es la cuna. Allí van muchos turistas a ver aquello. Y cuando yo me voy a internet a leer la historia de este hombre, me duele, porque empezó el atractivo, el tono de voz. Escuchen, muchachos que cantan para Dios, tengan mucho cuidado los que Dios usa en la alabanza, porque ustedes son el foco también de las tinieblas del enemigo por hacerles daño. Estos pastores lo saben, que muchas vidas que son usados por Dios, también el enemigo procura hacerles daño, y en Elvis Presley lo logró. Terminó en una condición moral, social triste. No se le conoce como el cantante de la iglesia, un hombre que debía tener himnos grabados, alabados al Señor, e inspirar a la juventud. Se le conoce como el rey del rock and roll. Tristemente, terminó de una forma muy disipada y desordenada. Vicio, mujeres, todo aquello acabó con la vida de este hombre a temprana edad. ¿Digno de imitar? No. Entonces les estoy mostrando de uno que comenzó a reinar a esa etapa de 16 años. Y a los 12 años, oiga bien otro ciclo aquí, dice el versículo 3, comenzó a limpiar a Judá. Es decir, tenía 20 años, usted lo va siguiendo, de 8 empieza, a los 16 empieza a acercarse a Dios, en vez de alejarse, cuando a esa edad muchos muchachos lo hacen. Papás, ustedes saben, y pastores, cuánto bregamos con ese ciclo de la vida juvenil. Cuando empiezan otros modelos a querer presionar, cuando la influencia de la escuela, de la universidad, empieza negativamente a ejercer lo que se llama psicológicamente la presión de grupo. Amén, alabado sea el Señor. La pastora Herley, que es psicóloga, sabe cómo ejerce la presión, el grupo, el entorno. Y a esa edad, en vez de irse por ese camino equivocado, empieza a buscar al Dios del cielo. Cuando llega a los 20 años, ustedes se imaginan un muchacho de 20 años, con todo el poder que un reinado representa, con todo eso. Sin embargo, en vez de desviarse, aquí lo vemos buscando al Dios del cielo, limpiando a Judá, y empieza una campaña de limpieza. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Porque el reino estaba totalmente corrompido, toda la sociedad se había depravado, la idolatría había invadido todo el espacio social, el culto a Dios había sido sustituido por cultos paganos e idólatras, y este hombre emprende una tarea. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Se enfrenta a la tradición. 57 años de deterioro hacen mella en cualquier sociedad, y le toca enfrentar semejante situación. Y tengo subrayado los términos que denotan, oiga bien, el tesón, la firmeza, el carácter con que este hombre arrancó a hacer el trabajo. Versículo 4, derribaron. Amén, desmenuzó, esparció polvo. Versículo 5, quemó los huesos. Amén. Versículo 7, después que hubo derribado,
oiga bien, y quebrado, desmenuzado, destruido. Alabados al Señor. Todas aquellas imágenes iban al piso. Un grupo le acompañaban y ese muchacho de 20 años, escúcheme, los que están en esa edad, se enfrentó a los viejos deformados por la idolatría. Cuánta oposición surgiría, cuánto comentario. ¿Quién es este muchachito para que venga ahora a querer quitar de nosotros nuestras costumbres, a cambiar nuestras tradiciones? Todo eso, el joven que tiene que, oiga, el llamado de Dios, se enfrenta a esas oposiciones. No espere que la vida cristiana sea fácil. Y pastores que me están oyendo ahora, no le pinte a los jóvenes una vida cristiana facilista. Ay, que venga Cristo y todos los problemas se acaban. No, se acaban unos que tienen que ver con el pecado, pero vienen otros que tienen que ver con la vida real y cómo confrontar las presiones de este mundo, las corrientes filosóficas, la inmoralidad que impera. Todo eso viene contra el muchacho y muchacha que quiere buscar a Dios, pero el Dios del cielo nos dará la fuerza para continuar. Alabe al Señor, levante su mano de gloria en esta noche. Este servidor, a mí me lanzaron cerveza, bebida embriagante por la cabeza recién, porque a esa temprana edad yo ya estaba ayudando por allá. Siempre estuve por ahí en la parte social haciendo algo y tenía alguna influencia en una junta de acción comunal y había organizado un campeonato interveredad de fútbol y amenizaba por allá fiestas y estaba por allá dando guerra. Sí, cuando el Señor vino, y por ser diciembre, que es una etapa muy, muy festiva, pues me echaron cerveza, me pusieron apodos que no me dijeron. Pero el Dios que hizo la obra en mí, bendito su nombre. No le tema, usted se enfrenta en el nombre de Jesús y Dios le da la gracia. Josías es un ejemplo digno de imitar. A su nombre, gloria. Versículo 8. Miren este versículo ahí, por favor. Estamos todavía en 2 de Crónicas 34. A los 18 años de su reinado, 18 y 8 son 26 añitos, todavía muy joven. Mírenlo, aquí van los ciclos. ¿Qué hizo a partir de esa etapa? Aquí empieza otro ciclo y dice que este hombre, después que hubo limpiado la casa, el templo, y limpiar todo por allá en esos pueblos, tumbar, limpiar aquí es raer, barrer. Por aquí encontré otra palabra que me llamó la atención. Dice que barrió, acabó. Amén. Todo esto hizo este hombre. Volvió a Jerusalén y cuando fue a reparar el templo para reiniciar el ciclo cristiano de adorar y bendecir a Dios, encontró un templo, oiga bien, en desuso. Joven que me oye, si usted quiere que Dios lo use, ame el templo de Jehová. Ame lo que allí adentro se hace. Ame la alabanza, ame la palabra. Interésese por llegar como Josué, oiga bien, temprano al templo. Dice que otros se apartaban, pero el joven Josué no se apartaba continuamente del tabernáculo. Ame el escenario. Que hay que sacrificarse, es verdad. Yo duré unos meses caminando 4 horas para venir todos los sábados al culto a Fortuna Arauca. Ya nos están viendo ahora. Esta tarde una prima mía que vive allá me dijo: está linda esa convención, aquí estamos viéndola por Betel. Un abrazo para todo ese pueblo. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Le enviamos un saludo. A su nombre, gloria. Amén. Venía al culto desde la vereda, por allá lejos, distante, para estar el sábado con los poquitos jóvenes que había y el domingo en la dominical, y después de la dominical emprender camino de nuevo para amanecer en las fincas donde trabajaba con un machete en la mano limpiando potreros, plataneras. Todo eso me ha pasado, pero yo les hablo con propiedad y les digo que cuando uno ama al Señor y quiere servirle, usted vence los obstáculos, las barreras que haya. A su nombre, gloria. Ah, qué bueno es esto, bendito sea el Señor. Elabora este hombre y desarrolla un proyecto, hizo una Pascua. Miren lo que dice también, haciendo eco a aquella gran verdad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vamos aquí, les voy a leer en el capítulo 34, sea bendito el Señor. En el 35 más bien, sea Dios glorificado, versículo 18.
Oigan esta otra excepción que se menciona de Josías. Dice: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel y los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Además de hacer reformas de tipo espiritual y social, este hombre entra en el plano espiritual y convoca al pueblo para una Pascua. Que ustedes pueden leer, muchachos, allí los miles de semovientes que se sacrificaron. Duró 7 días esa Pascua y quien la presidió, oiga, fue el rey Josías. Por eso esta noche se llama el perfil del joven que Dios utiliza. Con 26 años de edad es una persona muy joven todavía y promueve una Pascua que ningún rey anterior ni ninguno posterior realizó con esa magnitud. Sea bendito el Señor. Alabamos a nuestro Dios en esta hora. Veamos el perfil personal de Josías, porque usted hace lo que es como persona. Usted no puede actuar de una manera correcta si por dentro no lo es. Porque usted la suma. Sus actitudes son hoy la consecuencia de su pensamiento. Usted no puede pensar bien y actuar mal, joven que me oye. Alabado sea el Señor. Usted actúa de acuerdo con los principios que tiene. Si es un joven auténtico, Dios lo bendice. Si es un hipócrita, que lo mismo ponerse una corbata y salir a fornicar o venir de fornicar y meterse al culto, usted no llegará a ninguna parte, se lo digo en el nombre de Jesús. Así le pongamos la mano encima y le derramemos aceite, no va a pasar nada, porque por dentro no hay lo que hubo en Josías. Comenzar a buscar, a buscar. Y tengo que decir esto porque hoy la hipocresía está haciendo mucho daño a muchos jóvenes. Recientemente tuve que expulsar a uno de la iglesia. Tenía varias novias dentro y apenas recién llega. Yo le dije: su conducta no armoniza con los preceptos de la escritura. Tengan cuidado, pastores, con ese tipo de personas. Son enamorados, eso le tiran hasta la sombra, como decimos en Colombia. Y quieren que Dios los use. ¿Cómo los va a usar? ¿Sabe así con esa conducta dónde va a parar usted? A una comisaría de familia, a responder por inasistencia alimentaria. Y si usted es una jovencita, ¿sabe a dónde corre el riesgo de ir a parar? A una clínica de abortos con una conciencia culpable, llena de amarguras. Esa cantidad de madres solteras que hay en Colombia, más de 7 millones de mujeres madres solteras, se llama jurídicamente, todo porque se dejaron llevar de las pasiones. Cuántas frustraciones hay, cuántos me están oyendo ahora, emprendieron un proyecto académico, económico, y todo quedó en el camino. ¿Por qué? Porque no, oigan, no se guardaron para Dios como este joven. Es que el secreto de Josías está en que busca a Dios, se acerca a Dios, se llena de Dios. A su nombre, gloria. Por eso el énfasis en esta convención es que sean llenos del Espíritu de Dios. Esa llenura te dará autodominio, control, autoridad. Podrá confrontar a los enemigos de la fe cristiana, a los profesores ateos y anticristianos también en la universidad, a todo ese entorno nocivo y tóxico. Lo vas a confrontar con la autoridad que emana de la palabra. Porque si eres uno más del montón, una más del montón, actuar como ellos, vestir como ellos, hablar como ellos, no vas a llegar a ninguna parte. Se lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Estoy hablando a una juventud que anhela ser diferente y que lo es. De nuevo, demos palmas al Señor y un aplauso a Él en esta hermosa hora. A su nombre, gloria, aleluya. Adorado sea el Señor. ¿Cómo fue? Primero dice el versículo 19 en el capítulo 34 que era temeroso de Dios. Miren la reacción de él ante la palabra. Versículo 19. Dice el versículo 34 y 19: luego que el rey oyó las palabras de la ley de Moisés, rasgó sus vestidos. Esta actitud muestra a un hombre que se humilla al oír la palabra, la lectura bíblica. Amén. Ese era Josías por dentro, un hombre temeroso de Dios. Otra característica, según dice el versículo 26, un poco más adelante, dice: mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel,
ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste. Noten la descripción que hace aquí el escritor de la actitud de él cuando oye la palabra. Dios bendiga a esta juventud que ama la palabra. Pastor Luis, pastores, oficiales, hemos hablado de esta juventud que no se distrae fácilmente, que amamos la palabra del Señor. Con ese calor de hoy en la mañana y aquí oyendo la palabra, con este frío de esta noche aquí oyendo la palabra. Mañana los veremos también. Dios bendiga a todo ese grupo que está ahí en las graderías ya. Mañana tendremos muchos más allá, porque ese es el secreto del éxito. Un joven que se distrae, algunos cantan y tocan y cuando van a predicar desaparecen del escenario. Eso no llegarán tampoco a mucha parte. Así pasen aquí haciendo que lloran. No, cuando usted ama la palabra y se conmueve por ella, cuando le permite a Dios que toque su alma con su espíritu divino y la palabra, algo tiene que suceder dentro de su vida, jóvenes que me oyen. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Ahí está Josías, pues, pero hay más. Miren el versículo 27. Dice: alabado sea el Señor, rasgaste tus vestidos, lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. O sea, no era solamente la emotividad externa, era que lloraba en la presencia de Dios. ¿Cómo no va a usar Dios un hombre así? ¿Cómo no nos va a servir de ejemplo, de modelo a seguir? Pregunta a la juventud, de pronto jóvenes que recién llegan aquí a la iglesia, ¿cuáles son los modelos suyos? ¿Cuál es el ejemplo que a usted le sirve para imitar? Los deportistas de la última etapa, los futbolistas famosos, los cantantes actuales del rock, del metal, ¿quiénes son su inspiración? Alabado sea el Señor. Porque aquí tenemos un hombre que a esa temprana edad amaba la palabra y la conmovía. A su nombre gloria, aleluya. Los versículos 32 y 33 nos muestra lo que hizo. Continuamos allí, gloria al Señor. Miren, oigan bien lo que hizo. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Como rey usa su autoridad, oiga bien, para hacer correctivos de fondo. ¿Me hago entender esta noche? Los hizo en su vida y luego en el pueblo, porque usted no podrá motivar a otros a que vivan una vida mejor si usted no les sirve de ejemplo. A su nombre gloria. Cuando yo aprendí a leer hace más de 50 años, recuerdo que había en mi cartilla una lección. Esa cartilla se llamaba Alegría de leer, e iba en la secuencia de primero a quinto. Y recuerdo que estaba la historia de la cangreja con los cangrejitos. Una madre cangreja tuvo muchos cangrejos pequeños y los cangrejitos. El cangrejo es un animal extraño y los que estudian el comportamiento de los animales dicen: pero ¿por qué el cangrejo no puede andar de frente, sino que anda para los lados o hacia atrás? ¿Qué desorden hay en su cerebro que el instinto de ese pequeño animal no le permite caminar de frente? Y la cangreja madre, molesta ver que todos sus críos iban para allá o para allá o para atrás, los puso en fila, se paró frente a ellos. Eso es en las fábulas esas que escriben allí con moraleja, y le dice: anden derecho, hijos míos. Pero los cangrejos no podían andar derecho por una elemental razón: la mamá andaba torcida. Escúcheme, mamás que me oyen, usted carece de toda autoridad moral para corregir a sus hijas e hijos si su conducta no los inspira a ellos. Padre que me escuchan esta noche, que hay una cantidad, usted será un modelo a seguir cuando su comportamiento inspire a sus muchachos. Una vez más damos gloria al nombre del Señor. ¿Con qué propiedad un padre de familia mujeriego, adúltero, va a tratar de corregir a sus muchachos? ¿Con qué autoridad moral una madre desviada moralmente, una mujer que carece de toda ética y de dignidad, va a inspirar a sus hijas y su conducta? Por eso es que estamos en estas convenciones hablando estas verdades de la palabra. Por eso es que nos convocamos a esta juventud a entretenerlos y no a darles valores y principios que, llevados a la práctica, hacen que usted sea una bendición social. Se lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Alabanzas al Señor, aleluya.
Escuchen esta otra característica de Josías, según el versículo 7 del capítulo 35. Miren ese versículo, por favor, ahí en sus Biblias. Y dio el rey Josías a los del pueblo, oiga lo que dio: ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número, si usted puede leer en voz alta ese número, en número de 30,000 y 3,000 bueyes. ¿Por qué guardan silencio ustedes? Como quien dice, uy, miren, era un hombre riquísimo, pero también dio para la obra de Dios. Joven, si usted se acostumbra a ser generoso, amén, amén, no espere a tener, así sea del jornal diario, usted saca el diezmo para Dios, Dios lo bendice. Se lo dice este servidor. ¿Sabe qué profesión tengo yo según mi libreta militar? Jornalero. Y yo fui motivado por un oficial del ejército en Arauca. ¿Sabe qué me dijo? Porque yo iba allá a dar culto y también iba a vender tamales y hallacos pro templo. Yo tenía una moto y le amarraba atrás un recipiente grande, una cava llamamos allá, y yo iba a vender. Y un día me dijo, pastor, ¿usted qué profesión tiene? Y yo le dije, mire, y miró mi libreta que es de segunda, y me dijo, ¿por qué no me trae su credencial y una certificación de su iglesia? Y yo le cambio eso, yo hablo con el distrito para que usted tenga una libreta que, por ejemplo, diga pastor o teólogo. Y yo dije, ay, qué bonito teólogo. Amén. Y fui motivado. Y estoy hablando con personas que son de mi perfil, que nos sacó Dios de abajo. Esta obra tiene esa característica. Ahora tenemos hombres profesionales, pero la base del movimiento misionero mundial es de gente humilde de abajo. Dios metió su mano allá, bendigo su nombre, y nos levantó por su misericordia. Y lo que hizo conmigo y con ellos lo va a hacer en estos días con una cantidad de muchachos y muchachas aquí en este escenario. Se lo garantizo en el nombre de Jesús. Apartaba mi diezmo. Al principio el diablo me engañaba. Uy, pero usted trabajando en el campo, sudando, expuesto a los insectos, a los mosquitos, para llevar plata allá. Pero en el nombre del Señor vencí eso. Una de las bases de la economía es darle a Dios de la prosperidad. Por eso usted nunca encuentra al frente del templo evangélico un limosnero mendigando la limosna pública. Yo voy a cumplir 50 años de ser cristiano y jamás me he encontrado con un evangélico genuino mendigando, con un tarrito allí sonando, pidiendo la monedita para las ánimas benditas del purgatorio. Alabado el nombre de Jesús. Los que sí me los he encontrado es levantado de esa condición y prósperos en el nombre del Señor. Esta ofrenda de Josías no era cualquier cosa. Permítame, se la repito. Mire, oiga, alabanzas al nombre del Señor. Y dio el rey Josías a los del pueblo para la Pascua corderos y cabritos de los rebaños en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua. Oiga, para todos los que se hallaban presentes, esto de la hacienda, ¿de a dónde? Del rey. Miren este gobernante cómo nos inspira. Porque hay muchos gobernantes hoy que quieren repartir en lo de los otros, lo de ellos no lo reparten. Amén. Cuidado con ese populismo de que quieren que todo gratis y que todo gratis y de ellos nada. Ellos quieren coger de los otros para entregarle al pueblo, pero de su propio peculio no le dan al pueblo nada. Eso es una evidencia, eso está claro. Alabado sea el Señor. Aquí tenemos un hombre generoso y con este perfil, este hombre produjo lo siguiente. Vamos a ir terminando. Bendito el nombre del Señor. Miren el versículo 32 donde estaba empezando a leer y voy terminando. Dice que hizo que todo el pueblo sirviera al Señor. Dice el versículo 32. Sea Dios glorificado. Quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová el Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió. Oh, gloria al nombre del Señor. Qué ejemplo, qué inspiración. Como este hombre con su conducta y con su actitud y con su ejemplo llevó el pueblo a cambiar de actitud, de comportamiento. Todo ese pueblo se reconciliaron, familias, pueblos enteros, derribaron los ídolos. Oiga, y empezaron a servir al Dios del cielo. Un hombre que apenas no cumplió ni siquiera 40 años.
conviene preguntar en esta etapa final ya de la palabra: ¿qué ejemplo está usted dejando, varón que me oye, mujer que me escucha? ¿Habrá gente que está dispuesta, oiga bien, a seguir su ejemplo? Inspira su conducta, su familia, su hogar, su trabajo, todo. Es usted una inspiración, porque a Cristo venimos a ser bendecidos, pero también a ser de bendición. La vida que se consagra al Señor, el hombre y la mujer que se entrega a temprana edad y actúa como Josías, Dios los usa para la gloria y la honra de su nombre. Enumeré las actitudes positivas de este hombre. Escúchelo. Reconcilió al pueblo de Dios con el Dios del cielo. Reconstruyó el templo, según el capítulo 34, versículo 8. Oiga, celebró la Pascua más grande jamás celebrada en Israel. Oiga, también produjo lágrimas. Mire, cuando una persona así muere, mire lo que deja 35:24. Oiga, alabanzas al Señor. Dice el versículo 24 de este capítulo 34 de Crónicas: entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Escuchen esta frase final de este versículo: y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. A su nombre gloria. Cuando se vive para Dios, se deja una huella positiva. Y aquí hay muchachos y muchachas que están empezando a correr. Miren allá ustedes, los que están en las redes sociales, esta cantidad de gente que quiere ser diferente, que queremos tener un modelo a seguir, y que hoy los tenemos, bendito sea el Señor, en las páginas de la palabra. Aquí en el altar, usted, muchachos y muchachas, hombres de diversa edad y mujeres también, que queremos ser una bendición y lo estamos siendo. Esta obra aquí en Perú está marcando una pauta en Colombia, en el mundo entero. Mire los congresos que llevamos hace un mes, poco más, en Italia, otro allá en África. La gente corriendo porque queremos ser de inspiración y de motivación para otros. Pastor, sigue predicando, no baje la guardia, sigue enseñando esta palabra, pero ante todo sigan viviendo. Que se note tu conducta allá en el colegio, en la universidad, en el trabajo, donde quiera, porque Dios necesita jóvenes diferentes, hombres que, oiga, que sean de bendición. Los jóvenes que Dios utiliza no dependen del pasado, como no lo tuvo, oiga, este hombre Josías. Nunca tropezó en la conducta idolátrica de su abuelo, de su padre. Tampoco hizo caso, oiga bien, al que dirán. Se enfrentó con valor, con carácter, con determinación. Derribó imágenes. Todo eso hizo Josías en el corto tiempo de vida que Dios le permitió vivir sobre la tierra. Dejó una huella. Cuando este hombre parte, el pueblo llora, el pueblo gime, el pueblo lo recuerda con gratitud. Joven, ¿cómo te recordarán estos días? Porque están hablando estos días de un joven que asesinó a otro allá en Estados Unidos, y ya dicen que le van a aplicar la pena de muerte. ¿Sabe cómo recordarán a ese hombre? Como el asesino de otro que no había hecho ningún daño. Qué triste que un joven con 22 años vaya a parar a la silla eléctrica, vaya a parar a una cámara de gas, todo porque le dio un uso equivocado a su existencia. Pero aquí tenemos, y allá también, un grupo de muchachos y muchachas. Empieza a clamar ahora, levanta tu voz, dile: Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor amado. Si en algo me equivoqué, perdóname. Perdona mis pecados, mis adulterios, mis fornicaciones. Perdona las ataduras, rompe con aquella obra maligna. Nunca llegarás a ser un hombre o una mujer de bendición viendo pornografía, oye, inmerso en todo ese submundo pecaminoso, en modos indecentes. Nunca llegará. Pero si te colocas en las manos de Dios esta noche, allá los que me están siguiendo y aquí esta multitud, habla con Dios, dile: heme aquí, Señor. Yo quiero ser un Josías moderno, un hombre de bendición, una persona, un adolescente que te sirva con todo el corazón y con todo el alma, como lo hizo este hombre. Vamos a orar, pastores. Voy a invitar a estos hombres de Dios que están en el altar y los que están allá también, para que levanta tu mano, porque aquí hay una generación que está, oiga, marcando una pauta diferente. Aquí hay muchachos y muchachas que son y serán de bendición.
Allá en donde estás, en ese escenario, en ese lugar donde Dios te tiene, allá necesitan la luz tuya, necesitan tu ejemplo, tu inspiración. Serás de ejemplo. Tu conducta, tu vocabulario, tu vestimenta, todo tu ser será una bendición para influir en ese entorno donde Dios te tiene. Iglesia que está allá, por favor, colóquense de pie los que están sentados en esas bancas y miren esta multitud. A través de la imagen pueden ver. Óigame bien, ora por estos muchachos y muchachas que no se conforman a este mundo, que tienen un corazón diferente, una meta diferente. Amigo joven, métete aquí en esta hora. Si has venido joven, señorita que me oye, mézclate con este grupo que queremos ser diferente. Amado Padre que estás en gloria, aquí está, Señor, esta multitud, entre ellos cientos, miles de muchachos y muchachas que inspirados en la conducta, en el ejemplo de Josías, oh, que apenas con 39 años murió, pero qué huella tan positiva dejó este varón, cómo enderezó el pueblo, cómo corrigió la idolatría, cómo atrajo bendición a través de esta Pascua tan gloriosa, tan numerosa, tan abundante. Pero todo lo hizo porque su vida personal fue una inspiración para otro. Le diste la autoridad para corregir la idolatría, para derribar los ídolos, para quemar y echar por tierra toda obra vana. Oh, alabado tu nombre. Señor, confrontó la idolatría, todo aquel deterioro que el pueblo había experimentado bajo el reinado de su abuelo y de su padre. Gracias por ese ejemplo, gracias por esta historia que hoy nos inspira. Hoy también, Señor, nos enfrentamos a una sociedad corrupta, oh Dios mío, a un ambiente hostil y antagónico, pero aquí estás con tu presencia y con tu espíritu, llenando a estos muchachos. Joven, habla con Dios, dile que tú necesitas la llenura, la plenitud, que te haga un valiente como Josías. Oh, que te dé el carácter requerido para rechazar la obra vana, la influencia del grupo, la presión de la sociedad, y que te guarde. Habla con él ahora. Él te llenará de su autoridad, de su poder, de su gracia, y podrás dejar una huella a lo largo de tu vida. Muchos la están empezando apenas. Aquí está, Señor, esta juventud, algunos de ellos a temprana edad como Josías, incluyendo niños y niñas que han venido. Trata en esta noche con ellos y muéstrales que hay un camino diferente. Aquí están los jóvenes muchachos que vinieron. Señorita, habla con Dios, pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados, de tus maldades, no siga la corriente de este mundo y súmate a los jóvenes diferentes. Aleluya. Señor, úsales para tu gloria. Usaste a Josías. Oh Padre, miles de años después recordamos su historia con gozo, con alegría, con inspiración, con motivación para seguirla, Señor. Bendito tu nombre. Gracias, Padre, gracias por los muchachos que están en esta tónica, en esta dinámica de servicio, por los que cantan y dirigen, por los que conducen los jóvenes de sus iglesias, por aquellos, Señor, que tienen responsabilidades en diversos ministerios en esta santa obra. Guárdalos, ayúdalos y úsalos como ejemplo, como inspiración para tanto joven desorientado, Señor amado, que abunda en esta etapa del tiempo y de la historia. Muchas gracias, Jesús. Joven, levanta esas manos al Señor, ofrécele eso que tú eres. Aleluya. Entrega tu juventud totalmente a Él. Ríndete como Él comienza. Si has terminado una etapa, reinicia otra. Si has empezado dirigiendo un cántico, alístate para predicar en el próximo culto. Si has predicado en el templo, alístate para predicar en una calle, en un parque público, en una plaza.
te llevará de victoria en victoria, de bendición en bendición. Alabanzas, gloria y honra a tu nombre, mi amado Padre. Bendícenos, ayúdanos por favor, en el nombre